Ya es la 1:00 y comienza el programa que revoluciona la radio, televisión y web en la costa norte colombiana. 1:00, periodismo sin límites. Periodismo sin límites. Conceptos, opiniones, análisis y contenidos. 1:00. Conducen Giovanni Montero Mercado, Guillermo León Pantoja y Manglio Bovea Orozco. 1:00. Periodismo sin límites. Buenas tardes a todos los oyentes de La Voz del Caribe, 1340M, la radio más alegre del Caribe colombiano. Bienvenidos a esta entrega de la 1:00, Periodismo sin límites. En el control máster desde La Voz del Caribe, Aurelio Yello Laforí. El equipo periodístico conformado por Guillermo León Pantoja y Giovanni Montero Mercado, Mónica Ibarra, la voz canela de la 1:00, Raúl El Coco Marín en los deportes y este amigo y servidor de todos ustedes, Manglio Bovea Orozco, le da la más cordial de las bienvenidas a una entrega más de la 1:00 de hoy, lunes 31 de agosto del año 2020. Como siempre, llevando la mejor información a través de los 1340M de La Voz del Caribe y en las diferentes plataformas virtuales de Periodismo Sin Límites. Gracias por esa compañía y por esa preferencia. Ya estamos listos, como siempre, de la mano de Dios para llevar la mejor información. Guillermo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Maglo. Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan a esta hora por los 1340 de La Voz del Caribe, la emisora más feliz del mundo. El 31 de agosto, hoy es lunes 31 de agosto, día número 244 del año. Quedan 122 días para que finalice este 2020. Hoy es el día número 160 de la cuarentena nacional y es el último día de la cuarentena nacional, aunque la pandemia no ha finalizado. Es importante siempre recalcarlo. Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad. Se eligió esta fecha en honor al movimiento social polaco Solidaridad, que fue representado en 1980 por el gremio sindical, precisamente Solidaridad. El propósito de este día no ha variado mucho desde que se fundara el partido sindical. También hoy se inicia la Semana Mundial del Agua y aquí se inicia 1:00, Periodismo Sin Límites, hora de ir rompiendo el hielo. Notas de aquí y de allá. Se rompe el hielo a la 1:00. Ya es la. Y rompemos el hielo con toda la información que nos llega a nuestra mesa de trabajo. La Procuraduría pide explicaciones sobre garantía por préstamo a Avianca. En carta enviada al presidente Iván Duque, Fernando Carrillo pide transparencia en el proceso. En la mañana de este lunes, el procurador Fernando Carrillo dio a conocer una carta que le envió al presidente Iván Duque en la que le solicita explique a través de 18 preguntas las razones que motivaron al anuncio de un préstamo de hasta $370 millones a la empresa Avianca, sin que se incluya a otros países de la región, señaló el Ministerio Público. Carrillo le pide al gobierno transparencia en el proceso de salvamiento a la aerolínea y claridad sobre cómo superarán los riesgos ante la magnitud de los dineros públicos que está utilizando. El fin de semana el gobierno dio a conocer que se adoptó o se aprobó un préstamo para Avianca de 370 millones por 18 meses como parte del plan de salvamento de la aerolínea, lo que ha generado diversas reacciones. En la carta, Carrillo asegura que hay que explicarle a la opinión pública cómo esta empresa panameña, con deudas del orden de 5 mil millones o más, que son anteriores, 5 mil millones de dólares, ¿oyó? Sí. Que son anteriores a la pandemia y por el coronavirus, podría salvarse con un financiamiento con el que plantea el gobierno. De igual forma señaló que aunque Avianca es la compañía de mayor cobertura y la más antigua en Colombia, no es la única aerolínea que presta el servicio de transporte nacional en el país. El tuitero, el trino de la Procuraduría dice textualmente, procurador Carrillo Flores pide transparencia en el rescate de Avianca y que el gobierno explique cómo superará riesgos ante la magnitud de los dineros públicos que está utilizando para el salvamento. De acuerdo con el Ministerio Público, por esta situación surgen varios interrogantes, los que plantea en la misiva dirigida a Duque, los cuales son los siguientes. ¿Fueron consideradas otras alternativas con cálculos y proyecciones?
¿Cuenta el gobierno nacional con un soporte idóneo para la decisión que anunció? Si ello es así, ¿por qué no ha sido conocido dicho soporte técnico y financiero por el país? ¿Cómo asegurará el gobierno nacional que este objetivo de interés nacional se cumpla? ¿Cómo garantizará que los dineros se destinen a otros fines y que estos recursos se puedan recuperar? ¿Cómo determinó el monto del rescate y cuáles fueron los cálculos y proyecciones que se basó? ¿Estimó su término de duración? ¿A qué entendimiento llegó con los acreedores mayoritarios al comprometer estos sustanciales recursos públicos? Otras preguntas que plantea el procurador a Duque se refieren a que si ofrecerán las acciones a los acreedores alguna garantía por los dineros que el Estado colombiano va a aportar a Bianca. ¿Asumieron los accionistas o los acreedores algún compromiso correlativo al del gobierno nacional? ¿Se asumieron compromisos adicionales, en particular en cuanto a la permanencia de la actual administración, la llegada de una nueva o el regreso de anteriores administradores, cuya situación legal debería aclararse antes de permitírseles resumir el control de una empresa parcialmente financiada por dinero del Estado? ¿Cómo serán los desembolsos? ¿Y cuál será la ley aplicable a los mismos, nacional o extranjera? ¿Qué incidencia fiscal tendrán? ¿Cuál será el mecanismo de acompañamiento que establecerá el gobierno nacional a esta operación para que los recursos se destinen a lo que debe ser? ¿Va a haber créditos similares para otras aerolíneas en momentos en que se debe mantener la competencia en sectores estratégicos? Son los interrogantes precisamente por parte del jefe del Ministerio Público, quien lamentó que el Ministerio de Hacienda no revelara la información sobre las evaluaciones previas, condicionamientos y mecanismos previstos para que el financiamiento no ponga en riesgo los recursos del FOME, que es el Fondo de Mitigación de Emergencias, que se nutre de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías y del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, teniendo en cuenta el contexto de una insolvencia transfronteriza en curso que aparentemente cobija varias empresas del conglomerado Avianca. Como se sabe, Avianca pertenece precisamente a un consorcio que ya la aerolínea como tal no es colombiana, Guillermo, es una aerolínea panameña, donde los accionistas no son de este país y en un gran porcentaje, recuerde usted que esta empresa está en la ley de quiebra de los Estados Unidos, la cual ya fue aprobada. Hay que recordar que Avianca tiene muchísimo tiempo tratando de hacer una operación como esta, donde el gobierno nacional le tienda nuevamente muchos más salvavidas para continuar operando. Esta no es la primera vez que Avianca pues solicita este tipo de ayudas, entre comillas, y además de esto, pues se aprovecha de una oportunidad sin par, como lo es el tema de la pandemia. Bueno, pero fíjese, esto no es ódice para que el gobierno nacional destine recursos significativos, por cierto, donde no están sustentados según lo que ha manifestado el Procurador General de la República. Y entre otras cosas podemos mirar que esta compañía no supera los 50 o 60 millones de dólares en sus activos. ¿Cómo se le va a prestar a esta empresa 370 millones de dólares cuando son recursos que se pudieron haber destinado en otros sectores importantes de la economía de nuestro país? Más adelante entraremos a dilucidar lo que ha pensado el presidente Duque con relación a la defensa para poder hacer estos créditos a la compañía aérea. En materia local, el alcalde Ucros, Rodolfo Ucros, agradece al presidente el apoyo para concluir obras de modernización del aeropuerto Ernesto Cortizos. Esto en el ámbito de la visita presidencial del fin de semana. El alcalde de Soledad, Rodolfo Ucros Rosales, agradeció de manera especial al presidente Iván Duque por su apoyo para que las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos avanzaran a un mayor ritmo y hoy estén casi culminadas. Las palabras de agradecimiento fueron expresadas al mandatario de los colombianos durante la visita que realizó este sábado por todas las áreas de la terminal aérea, con el fin de conocer cómo se aplicará el protocolo de bioseguridad elaborado por la Aeronáutica Civil
y autorizado por el Ministerio de Salud con miras a su reapertura. Estamos muy complacidos con la visita del señor presidente y de parte de su gabinete al aeropuerto Ernesto Cortizos, que presta sus servicios al distrito de Barranquilla. Agradecemos al gobierno nacional las inversiones que se llevaron a cabo en el Ernesto Cortizos. Estos trabajos se estarán entregando en 4 meses porque están bastante avanzados y también hacía falta que lo puyaran, ¿no? El alcalde agregó que estamos reactivando todos los sectores económicos que desafortunadamente tuvieron que paralizarse debido al COVID-19. A partir del 2 de septiembre va a ser de mucha importancia la reactivación del aeropuerto para que su economía comience a recuperarse. Bueno, fíjense, con el tema del caso de Avianca y hablando precisamente del aeropuerto y todo lo demás y la reactivación de los vuelos a nivel nacional, bueno, manifestar que una de las altas funcionarias que pertenecen a esta aerolínea, que antes y durante su más reciente historia sí estuvo vinculada a nuestro país y ha estado vinculada a nuestro país, es María Paula Duque, hermana del presidente Iván Duque, una alta funcionaria de esta compañía, y que sin duda alguna hizo un lobby importante con su hermano para acceder muy probablemente, muy presuntamente a estos recursos que sin duda alguna cualquier empresa en nuestro país estaría dichoso y saltando en una sola pierna de felicidad por el salvamento importante que hace el gobierno nacional. Así es, pero ¿cómo es este tema de la defensa del presidente Iván Duque del préstamo para Avianca? Cuéntanos, man. Bueno, el mandatario hizo énfasis en que no es un subsidio, sino un crédito del que dijo no es barato, ¿yo? El presidente Iván Duque, en diálogo con distintas emisoras, sobre todo Ondas de Ibagué, salió este lunes a explicar las razones por las cuales el gobierno nacional autorizó un crédito por un valor cercano a los 370 millones de dólares para la aerolínea Avianca. El mandatario comenzó por hacer una explicación de buena parte de los programas que ha dispuesto su gobierno en lo que tiene que ver con el apoyo a los trabajadores y a las empresas para la reactivación económica. En ese sentido, hizo mucho énfasis en el programa de apoyo al empleo formal, con el que explicó se está subsidiando el 40% de un salario mínimo para proteger a las empresas cuya facturación se ha visto afectada por un 20% o más. Dijo que con esta iniciativa se beneficia a unas 135,000 empresas y a cerca de 3 millones de trabajadores. Al referirse en concreto al tema de las aerolíneas, dijo que ha sido tan delicado este asunto en el mundo que muchos gobiernos, y mencionó ejemplos concretos, han decidido aportarle recursos a las empresas de transporte aéreo de pasajeros. La razón por la cual Colombia decide participar primero en un crédito que no es un subsidio sino un crédito, no es barato, se hace dentro de un esquema de concurso de acreedores y reestructuración que está garantizando por herramientas de ley, dijo el jefe de Estado. En un crédito de carácter contingente y que protege entre empleos directos e indirectos a cerca de 500,000 puestos de trabajo en el país y mucho más, cuando esta aerolínea representa cerca del 50% de la conectividad, destacó el mandatario. Ante la pregunta si pueden darse créditos a otras aerolíneas, respondió: por supuesto que sí, porque se está buscando es respaldar la continuidad del sistema aéreo nacional, que también es fundamental para la seguridad aérea, para la conectividad, el turismo y para otros propósitos. En este sentido, Duque también recordó que hay líneas de créditos para otros sectores. De no tener a Avianca, el país perdería más de 20 billones de pesos, dice el presidente Duque, quien defiende su tesis acerca de este importante crédito que el gobierno le hace a la empresa Avianca. Se tejen una serie, lógicamente, de posiciones opuestas o criterios en contrario a lo que ha decidido el gobierno nacional, pero por eso sale a la riposta el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, quien entre otras cosas esta ha sido una de los pronunciamientos más contundentes que ha tenido a lo largo del gobierno de Duque. Justo para antes de salir, ¿no? Antes de salir, es que cualquiera antes de salir siempre tira una piedrita. Sí, es quizás una manera de decir aquí está el procurador, pero un procurador que no se vio antes y que se está viendo ahora cuando ya está en las postrimerías precisamente del cargo del Ministerio Público en nuestro país. Es bastante plata, mucha plata para Avianca, pero donde usted no va a gastar mucha plata es en el Festival
de la butifarra de este fin de semana. La tradicional butifarra soledeña se une a la ruta gastronómica de Sazón Atlántico. La gobernación del Atlántico llevará la buti soledeña a los hogares de Barranquilla y su área metropolitana a través de plataformas digitales. Del 3 al 6 de septiembre, más de 30 productores de butifarra prepararán sus embutidos desde la cocina Biosegura en Soledad. Desde hoy inicia la preventiva a través de WhatsApp con el arroz de butifarra como atractivo de la edición número 15 del evento. Hace hambre, ¿no? Sí. El toque soledeño en Sazón Atlántico va por cuenta del Festival de la Butifarra. Del 3 al 6 de septiembre, uno de los productos más representativos de nuestra cocina tradicional llegará a los hogares de Barranquilla y su área metropolitana, gracias a la iniciativa de reactivación económica liderada por la Gobernación del Atlántico. Seguimos reactivando la economía de nuestras familias atlanticenses. Esta semana, más de 30 familias productores de la butifarra soledeña serán protagonistas en Sazón Atlántico. Para la elaboración del producto, los butifarreros se reunirán desde hoy en la cocina Biosegura, ubicada en la Institución Educativa Técnico Industrial de Soledad. Esa es elitida, ¿no? Sí, claro. Cumpliendo con las medidas sanitarias como uso del tapabocas, lavado frecuente de manos y distanciamiento social. Junto a ellos estará el equipo del SENA Regional Atlántico, que supervisa el saneamiento en la preparación del embutido. Más adelante les voy a decir, adivinen qué, los precios. Por ahora seguimos con más información. Bueno, fíjense, en el caso precisamente del expresidente Álvaro Uribe, quien entre otras cosas viene afrontando el proceso en su defensa con relación al caso de falsos testigos. Ahora resulta que el exmandatario invierte casi 500 millones de pesos en Estados Unidos para defenderse. El expresidente busca difundir en ese país su versión del caso de falsos testigos. Es así, algo así como un manejo de imagen a toda esa imagen negativa que ha tenido el expresidente durante los últimos meses. El expresidente Álvaro Uribe invertirá al menos $120,000, unos 450 millones de pesos, en una firma de relaciones públicas cuya misión es vender ante medios en Estados Unidos su versión de los hechos frente al caso que adelanta la Corte Suprema de Justicia y que lo tiene bajo arresto domiciliario. Es un informe sacado precisamente de Diario El Tiempo en la unidad investigativa, donde la semana pasada este diario informó que Uribe había contratado a DCI Group, empresa basada en Washington, con este propósito, y que fue la misma firma que le manejó prensa al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. ¿Se acuerda de Andrés Felipe Arias? Sí, claro, por supuesto. El caso de Agroingreso Seguro. Es inolvidable Andrés Felipe Arias. Sí, cuando estaba detenido en los Estados Unidos y pendiente de su extradición a Colombia. El Tiempo, mencionó el diario, contactó a Tomás Uribe y este explicó el propósito de la contratación. Dice, esa es Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe. Y ahora usted se sorprenderá más adelante con relación a los detalles que entrega esta unidad investigativa del diario El Tiempo. El Tiempo contactó a Tomás Uribe y este explicó el propósito de la contratación. Es una firma de comunicaciones en Estados Unidos y de hecho El Tiempo ya había registrado la contratación la semana pasada. Como usted sabe, Estados Unidos ha sido el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y esta lucha tuvo los mejores avances en el gobierno de Álvaro Uribe, explicó y agregó. Nos parece absolutamente importante que se conozca que detrás del proceso contra Álvaro Uribe está el líder de la nueva generación de la FARC, que es Iván Cepeda, y que es también el arquitecto de la fuga de Jesús Santrich, pedido en extradición por los Estados Unidos. De acuerdo con el registro oficial de DCI Group, ante el Departamento de Justicia, el contrato con Uribe va del 20 de agosto al 2 de noviembre y costará unos $40,000 mensuales. DCI, como toda empresa en Estados Unidos que tiene relaciones comerciales con agentes extranjeros involucrados en política, tiene que registrar periódicamente sus transacciones y contratos con estas personas o entidades. Eso gracias a una ley que es la 1938, el apto para que el registro de agentes extranjeros, FARA, que exige la documentación por un tema de transparencia. El contrato entre Uribe y DCI Group fue firmado por su hijo Tomás, que aparece como presidente o CEO de una empresa radicada en Medellín bajo el nombre 31416 SAS. De acuerdo con los documentos obtenidos por el diario El Tiempo, la firma 31416 SAS tiene como fin apoyar a Álvaro Uribe
El Tiempo, háblese del diario, habló con los representantes de la empresa en Washington y estos sostienen que su trabajo se limitará a las relaciones públicas y medios, pero no incluirá lobby ante el Congreso de los Estados Unidos. La firma fue registrada en Medellín por Tomás Uribe, quien aparece como su representante legal. Esto es un informe de la unidad investigativa del diario El Tiempo que da a conocer sobre este manejo de imagen al que se le va a desarrollar al presidente Álvaro Uribe Vélez con una firma estadounidense que busca, entre otras cosas, tener la posición del ex senador y el que está investigado, lógicamente, por este tema de los falsos testigos en el territorio estadounidense. Es algo así como decirle al mundo que Álvaro Uribe es totalmente inocente de lo que viene presentándose en este proceso en su contra con relación al tema de los falsos testigos.